que hicimos. Rápido, por favor. Es el que arriba tiene 2x menos 4 o algo así. 2x Creo que es menos el 33. 4. Creo que es ese. Sí, el 33. ¿Lo acabamos ¿Cuál o no? 33? ¿Lo acabamos sí o no? Sí lo acabamos, pero como se escribió mal, dio una respuesta diferente. Bueno, pero lo comprobamos con el matemática, ¿verdad? Creo. Sí. Y sí había dado con el matemática. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, coincidió, ¿verdad? A ver si coincidió. A ver, vamos a ver. Aquí tengo el matemática. Bueno, esos son los ejercicios del examen. Miren, aquí está. ¿Sí se acuerdan que lo comprobamos y sí nos dio, verdad? ¿Sí, verdad? Sí. Sí, por favor. Sí. Sí fue este el resultado, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces como quien dice está bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte que se llama fracciones racionales. Perdón, fracciones parciales. Este tema de las fracciones parciales es muy importante. Fíjense bien. Y se relaciona con muchas cosas que ya hemos discutido. Vamos a ver. Fracciones parciales. El proceso algebraico para separar una expresión racional en fracciones parciales se denomina descomposición en fracciones parciales. Por conveniencia, pondremos que la función racional, fíjense, esta es una función racional, ya lo hemos dicho, es un cociente de dos polinomiales, ¿verdad? Donde el polinomio del denominador es diferente de cero, es una fracción propia cuando el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Ahí está. ¿Qué significa? Significa que cuando, miren, este tema de las fracciones parciales lo vamos a utilizar cuando vayamos a integrar fracciones polinomiales. Sabemos que, perdón, cuando vayamos a integrar funciones racionales. Ya sabemos que una función racional puede ser propia o impropia. Y ya dijimos que las impropias, cuando las vamos a analizar o cuando vamos a realizar algún procedimiento, lo conveniente es ponerlo en forma de mixta. ¿A qué me refiero de mixta? En que hay que ponerla como la suma de un polinomio más una función racional propia, lo cual lo vamos a conseguir mediante división sintética. Eso ya lo hemos platicado varias veces, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Bien. Ahora. Puede ser que la fracción propia sea difícil de integrar. ¿Por qué? Porque ya vimos en nuestro formulario que hay algunas formulitas que me permiten integrar funciones racionales. Pero puede ser que yo vaya a integrar una función racional que aun cuando sea propia, no se parezca a ninguna de las que tengo en mi formulario. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que descomponer esa fracción en la suma de otras fracciones. Fíjense, es muy diferente a la división sintética. Puede ser que tenga que hacer división sintética si es impropia. Definitivamente lo voy a tener que hacer. Pero, si es propia y es muy complicada, es posible que esa fracción propia se descomponga como la suma de otras fracciones propias. Ese método se llama fracciones parciales. Ahora, ¿cómo voy a implementar ese algoritmo o ese procedimiento? Lo voy a hacer factorizando el polinomio del denominador. Cuando yo sea capaz de factorizar el polinomio del denominador de la forma más simple, cada factor va a corresponder al denominador de una fracción parcial.
Ahora hay que tener en cuenta que estamos trabajando en el campo de los números reales. Por eso es que este procedimiento solamente va a servir en los números reales. Ahora, va a haber varios casos. ¿Por qué va a haber varios casos? Porque estoy diciendo que voy a factorizar el polinomio del denominador. Entonces, al factorizar el polinomio del denominador, la probabilidad más sencilla es que todos los factores sean lineales y distintos. Recuerden que si vamos a factorizar el polinomio del denominador, puede ser, porque voy a trabajar con los reales. Recuerden que si estuviera yo trabajando en el campo de los complejos, en la teoría de variable compleja, y de hecho ya lo hemos comentado, todo polinomio de grado n se puede factorizar en n factores lineales en los complejos. Pero como estoy trabajando en los reales, puede que sí o puede que no. Entonces tengo que simplificar al máximo. Si todos esos factores son lineales, como en este caso, las fracciones parciales van a ser aquellas cuyo numerador es un número y cuyo denominador precisamente es la expresión lineal, porque se supone que estas fracciones deben de ser propias. Entonces, si el denominador lo factoricé en factores lineales, aquí están los factores lineales, los numeradores tienen que ser números. ¿Por qué? Porque se supone que debe de ser grado 0, grado 1 para que sea propia. Ese es el caso más sencillito. Ahora, la idea es precisamente encontrar los numeradores de esas fracciones parciales. Fíjense bien, aquí tenemos un ejemplo. Yo tengo esta fracción. Esta fracción es una fracción propia porque el numerador es de segundo grado y el denominador es de tercer grado. Se supone que aquí el denominador ya se factorizó. ¿Y cómo lo factorizo? Este tema se relaciona mucho con encontrar a las raíces, porque recuerden que todo polinomio que se factoriza va a ser igual a la variable más la raíz. ¿Sí? Entonces, en este caso, este polinomio tiene 3 raíces reales, se puede factorizar en 3 lineales. Bien. Entonces, esta fracción se descompone en 3 fracciones parciales. ¿Por qué 3 fracciones parciales? Porque el denominador se factorizó en 3 términos. Y como esos 3 términos son lineales, los numeradores tienen que ser de grado 0. Por eso es que estos son números. Y lo que consiste el método es encontrar los valores de estos constantes para después, si yo voy a integrar a toda esta fracción, pues por el teorema de linealidad voy a integrar a cada una de las fracciones parciales. Y si se fijan que estas están bien sencillitas, ¿verdad? Porque es con la del logaritmo natural, ¿ya se acordaron? ¿Sí o no? Lo que tenemos que hacer es encontrar estos. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Bueno, ese es el caso más simple, pero hay otro caso que es un poquito más complicado. ¿Qué pasa si al factorizar uno de los factores es repetido? ¿Qué significa que es repetido? Ya les comenté que este tema se relaciona mucho con el tema de las raíces y sabemos que hay raíces que pueden estar repetidas. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pero ya no nos va a dar tiempo de que continuemos. Vamos a continuar mañana porque ya ahorita ya no nos va a dar chance.